Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes del CEPRONAP de este ciclo Fase Regular 2021. Les saluda el biólogo Richard Huaranca, profesor del curso de Anatomía. Y en este ciclo nos acompaña siempre el doctor Octavio Bustamante y el profesor Jorge Arriategui. El tema de esta semana 2 es acerca del sistema digestivo, un sistema muy conocido por ustedes y que por lo común siempre vienen muchas preguntas en los exámenes de admisión sobre esto. Es un tema en el cual vamos a agarrar diferentes tipos de órganos con sus funciones. Es algo muy común, ¿no? Pero vamos a practicarlo con mayor detalle. Así es que presten atención, por favor. Vamos a ver primero cuáles son las etapas del proceso digestivo. Es decir, desde que tú introduces el alimento a la boca hasta que sale. Entonces se empieza con el primer proceso, que es la ingestión. La ingestión es principalmente el ingreso del alimento, no una macromolécula, porque es un alimento grande, hacia el órgano de la ingestión, que en este caso es la boca, ¿no? Entonces en este órgano se va a triturar por los dientes y se va a mezclar con la saliva y se va a formar una estructura que se llama el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio tiene que pasarse, lo que se conoce como el término de deglución. Entonces este bolo alimenticio pasa desde la boca hacia la faringe y de ahí se va hacia el esófago, ¿no? ¿Para qué? Para que se realice luego en otros órganos lo que es la digestión. Aunque es secuencial, esta digestión es realizada por 3 órganos, incluyendo la boca. ¿Qué es la digestión? Es simplemente un proceso enzimático que degrada los alimentos hasta moléculas un poco más pequeñas. Una vez que el alimento se digiere, este tiene que ser absorbido. ¿Dónde se absorbe? Se absorbe principalmente en el tubo digestivo, en lo que se conoce como el nombre de intestino delgado. Ahí debe absorberse. Y tiene la capacidad de absorber porque tiene vellosidades intestinales. Una vez que se absorbe, ¿a dónde se va lo que hemos consumido, lo que hemos absorbido? Se tiene que transportar porque se absorbe directamente hacia la sangre y se transporta por el torrente sanguíneo hacia todas las células del cuerpo que necesitan este alimento. Quiere decir que desde que hemos comido ya tienen que llegar los alimentos hacia cada una de las células. ¿Y para qué llega cada una de las células? Porque tienen que estas células asimilar estas sustancias químicas, este alimento. Entonces las células asimilan y lo utilizan para formar, no sé, energía para los movimientos, etcétera, etcétera. Ahora, hay un proceso que termina. Aquellas sustancias químicas que no se han podido digerir, que no se han podido absorber, van a pasar al siguiente órgano, que es el intestino grueso, para realizar el proceso de la digestión, es decir, la defecación. Son todos aquellos que no se han podido digerir ni absorber y tienen que ser descompuestos por bacterias del intestino grueso. Como ven, este proceso es secuencial. La ingestión que se da en la boca, como ven ustedes aquí, ¿no? Luego viene la deglución, en la cual pasa el alimento por la faringe, luego va hacia el estómago, donde hay la digestión, pero la digestión también involucra 3 órganos, como les dije, la boca, el estómago y una parte del intestino delgado, que es el duodeno. Luego de eso viene el intestino delgado con yeyunio y ilion, donde se absorben, y lo que no se ha absorbido o no se ha digerido pasa al intestino grueso para formar las heces y eliminarlos. Eso se llama la digestión. Entonces, ¿qué es la digestión? La digestión es un proceso principalmente químico que permite la degradación de un alimento grande en moléculas simples. En otras palabras, una macromolécula que se transforma en micromoléculas o moléculas asimilables por la célula. ¿Por qué es importante que una macromolécula se transforme o se degrade en moléculas simples? Es porque nuestras células solamente usan las moléculas simples. Es decir, si una persona come almidón o come una grasa o consume una proteína y esta no se logra digerir a moléculas simples, sencillamente las células no lo van a usar. Por lo tanto, estos alimentos van a pasar al intestino grueso y lo vamos a eliminar como parte de las heces. Es decir, nos hemos alimentado por las puras.
Entonces, ¿qué permite que esta molécula grande pueda ser una molécula pequeña o sencilla? O como en este caso, que esta proteína que esté aquí, que está formada por una cantidad de moléculas simples, pero unidos por enlaces covalentes, se libere. Entonces, hay una sustancia química que permite eso. Se conoce como enzimas. Las enzimas ayudan mucho en el proceso digestivo, aceleran todo este proceso, haciendo que se rompan estos enlaces covalentes y permitan liberar a las moléculas simples, y estas van a ir directamente a la célula para ser asimilada. Tengan en cuenta también que existen enzimas para cada tipo de alimento o para cada tipo de sustrato. En otras palabras, si yo como almidón, tengo la milasa que lo va a digerir, porque es la enzima de la milasa. Pero la lipasa no actúa sobre el almidón ni tampoco una proteasa. Por lo tanto, solamente es específica esta milasa para el almidón. Eso se llama una especificidad de las enzimas. Entonces, recuerden siempre, una digestión siempre se realiza en órganos donde existen las enzimas. Si hay un órgano y no tiene enzimas, pues ese órgano no hace digestión. Por eso que la boca hace digestión, el estómago hace digestión y también la parte del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, también hacen digestión. ¿De qué está conformado nuestro aparato digestivo? Está formado por dos partes o regiones. Netamente lo que se conoce como tubo digestivo y las glándulas anexas. ¿Qué es el tubo digestivo? Es simplemente una manguera que comienza en la boca y termina en el ano, siendo el estómago la única parte grande o dilatada de todo el tubo digestivo. Entonces, si comienza en la boca, que es la cavidad bucal, le continúa la faringe, le continúa el esófago, le continúa el estómago, luego sigue el intestino delgado y el intestino grueso. Es decir, de la boca hasta el ano son 11 metros aproximadamente que mide todo el tubo digestivo. Y en el caso de glándulas anexas, están las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y glándulas gástricas e intestinales. Hay que entender que el alimento que ingresa al tubo digestivo no sale del tubo digestivo, se mantiene ahí. Eso quiere decir que nunca va a irse al hígado, nunca se va al páncreas. Siempre se mantiene dentro del tubo digestivo. Entonces, ¿qué hacen las glándulas anexas? Las glándulas anexas, como en el caso de las glándulas salivales, lo que hacen es vertir sus secreciones a la boca para ir a la digestión. El hígado produce la bilis que se vierte en el duodeno, que ayuda a la digestión. El páncreas también produce su jugo pancreático que se vierte en el duodeno, que ayuda a la digestión, al igual que las glándulas gástricas e intestinales, que producen enzimas que ayudan a la digestión. Por lo tanto, el alimento que ingresa al tubo digestivo va a pasar por ese proceso de digestión y luego se va a absorber, y luego lo que no se absorbe vamos a botarlo en el intestino grueso, formando las heces. Entonces vamos a ver ahora órgano por órgano qué es lo que tiene y qué función cumple. Empezamos con el tubo digestivo. Los órganos que conforman el tubo digestivo se inician por la boca, o también le conocemos como cavidad bucal o cavidad oral. La boca es el órgano de la ingestión, o sea, de la entrada del alimento, ¿no? En ella se encuentran diversas partes. Están los labios, que están en la parte externa, la lengua como un órgano propulsor también, los dientes que ayudan mucho a la masticación, las glándulas salivales que están internamente, el istmo de la fauces que viene hacia el hueco grande y las amígdalas que no tanto tienen función digestiva, pero es una parte importante de la boca. Entonces, esta boca actúa principalmente como un órgano que va a hacer que el alimento se empiece a triturar rápidamente. Dentro de esta boca vamos a encontrar un órgano importante, que es la lengua, que no solamente tiene una función de percibir el gusto, porque es un órgano sentido, sino que también ayuda mucho a la movilidad del alimento mientras se está masticando,
a la mezcla del alimento con la saliva mientras se está realizando la masticación. Entonces, esta lengua es un órgano musculoso y muy móvil, ¿no? Tiene varios músculos que le hacen mover, como el famoso genioglosso. Interviene en la masticación y también en la deglución, porque para que ustedes puedan realizar la deglución, tiene que la lengua empujar el alimento o el bolo alimenticio hacia la parte de atrás. Es más conocido como un órgano del gusto y está formado por varias papilas gustativas. Como ustedes ven acá, ahí están las filiformes, las caliciformes, y cada región de la lengua también reconoce un tipo de gusto. Y hay 5 tipos de gustos: el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el quinto sabor es el umami. Ahora, ¿por qué la lengua tiene esa capacidad de percibir sabores? Porque está conectado directamente con papilas gustativas y que estas van directamente hacia el cerebro, quienes son los encargados de reconocer el sabor del alimento que estamos probando. Por eso que cada papila gustativa está conectada principalmente a un cordón nervioso y esto lo lleva directamente hacia el cerebro para que se reconozca el tipo de sabor. En el cerebro somos lo que reconocemos el sabor. En la boca también vamos a encontrar dientes. El humano es un ser que tiene 2 denticiones y a la vez 4 tipos de dientes, ¿no? En algunos casos se le conocen los dientes como piezas óseas, otros le conocen como órganos de estructura muy dura y de color blanco, ¿no? Que están implantados en los alvéolos, tanto en las mandíbulas o en los maxilares superiores. Empiezan su desarrollo en la etapa embrionaria y empiezan a aparecer a veces en los primeros 6 meses, pero también puede ser antes. Cada diente está formado por 3 partes: la raíz, el cuello y la corona. El humano tiene 4 tipos de dientes diferentes, por eso somos considerados como mamíferos heterodontos. Los incisivos, que están en la parte delantera, se encargan principalmente de cortar los alimentos. Los caninos, que son los que tienen más punta, son los que se encargan de desgarrar el alimento. Los premolares se encargan de aplastar y moler los alimentos, y los molares, que están en la parte final, de triturar los alimentos. Como les dije, el humano tiene 2 denticiones, por eso somos los humanos difiodontos. La primera dentición abarca a lo que conocemos como los dientes de leche o dientes deciduos, que son en total 20 piezas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la imagen, hay los dientes de leche, que son 20 en total, y lo que está azulito son los futuros dientes permanentes que van a salir. Y luego de unos cuantos años aparece la dentición adulta o permanente, que en total son 32 dientes. Es decir, el humano adulto ya tiene 32 dientes y los niños tienen 20 dientes de leche. Ahora, ¿cómo se reconoce la dentición, la fórmula dentaria? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos incisivos? ¿Cuántos caninos? ¿Cuántos molares? Si consideramos, por ejemplo, dividir a todos los dientes entre 4, es decir, considerando solamente este pedazo entre 4, la fórmula dentaria sería así, ¿no? En la parte superior, 2 incisivos que están aquí, un canino que está aquí, 2 premolares y 3 molares. Entonces, esto sería solamente agarrando un cuarto. Pero si agarramos todo completamente, habría 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares, tanto arriba como abajo. Entonces ahí ustedes suman, tendrían los 32 dientes que están presentes en una persona adulta. En la boca también vamos a encontrar las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas, o sea que vierten su secreción a la parte externa, no se van a la sangre. Y la sustancia que producen es la saliva. Y la saliva es una secreción viscosa que principalmente se vierten de 3 tipos de glándulas. Las glándulas parótidas, que se encuentran aquí, al lado de la oreja.
es la que se más o menos se irrita cada vez que probamos algo ácido. Las submaxilares que están aquí y las sublinguales que están debajo de la lengua. Cada uno produce una cantidad de saliva, siendo las submaxilares las encargadas de producir el 70% de toda la saliva, las parótidas solamente el 20% y las sublinguales 5%. Hay otros porcentajes más que son secretados por glándulas internas. Entonces, ¿qué es la saliva? La saliva es una sustancia viscosa, contiene enzimas importantes para la digestión, como la amilasa salival o antiguamente llamada tialina, que se encarga de digerir almidón. Solamente digiere almidón. Es decir, si tú comes una proteína en la boca, esta no se va a digerir, porque solamente se digiere almidón y se digiere parcialmente, no totalmente. Quiere decir que desde el 100% solo se digiere el 10%. El 90% va a ser en otro órgano interno. También esta saliva contiene lipasa lingual, que puede degradar grasas, tiene agua, tiene sales minerales, lisozima, que es una sustancia bactericida que disminuye la carga bacteriana, y la mucina, que tiene una función lubricante y que siempre se mantiene. La boca nunca está seca, siempre está lubricada. La cantidad de saliva que una persona puede secretar diariamente es entre 1 litro y 1,5 litros, aunque algunas bibliografías dicen que algunos pueden producir medio litro, pero lo común es entre 1 litro y 1,5 litros por día. Obviamente que esto depende mucho de la estimulación. Hay algunos que producen menos, otros más. Y el pH de las salivas es ligeramente, ¿no?, ácido, de 6 a 7,8. Algunos es ligeramente ácido. Una vez que ya se ha masticado el alimento y se ha ensalivado, se va a producir lo que se conoce como el bolo alimenticio. El bolo alimenticio es alimento masticado y ensalivado, pero formado una pelota. Quiere decir que si tú comes tu sopa, tu guiso, eso está masticado y lo mezcla con tu saliva. Y entonces cada pedazo que tú pasas es un bolo alimenticio. Este bolo alimenticio tiene que pasarse, no se queda en la boca. El tiempo que se mantiene en la boca son segundos. Tú masticas, lo recomendable es masticar 32 veces, pero creo que nadie lo hace, y pasarse. Ese pasarse se conoce con el término de deglución. Entonces, en ese proceso de deglución participan varias estructuras. Una de ellas es la lengua, que se encarga de empujarte el bolo alimenticio hacia la faringe, y de la faringe se vaya pues al esófago. Entonces, en este proceso hay momentos en los cuales la masticación permite eso, ¿no?, de que el bolo alimenticio se forme y pase a través pues de la faringe y se vaya hacia el esófago. ¿Cuántos bolos alimenticios vas a hacer? Depende la cantidad de comida que tú tengas y también depende cuántas veces lo mastiques, porque a veces te cansas de masticar y tragas, y al momento de deglutir el alimento no está bien masticado, y eso obviamente ocasiona dolores en la parte del esófago. El segundo órgano, una vez que ya sucede esta masticación y se pasa, es la faringe. Es simplemente un tubo, y es un tubo importante porque se conecta con varios lugares. Por ejemplo, se conecta con la boca, ¿no?, y se conoce como la orofaringe o la bucofaringe también. Se conecta con el esófago, que estamos aquí abajo. Se conecta con las fosas nasales, y esa parte se conoce como nasofaringe. Se conecta con la laringe, que es la parte respiratoria, y esa zona se conoce como la laringofaringe. Y también se conecta con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Por eso es que cuando una persona a veces se atora, el alimento al momento de toser puede salir por la nariz, porque tenemos esa conexión. O a veces cuando ustedes tienen gripe, también tienen mucosidad, a veces se obstruye sus oídos, ¿no? Y eso porque se está obstruyendo también la trompa de Eustaquio. Por eso es que la mayor parte de enfermedades que tenemos respiratorias es una faringitis, una inflamación de esta parte.
El tercer órgano es el esófago. Una vez que ya has pasado tu alimento, el bolo alimenticio, pasó la faringe, como ven aquí, entonces ya llega al siguiente órgano, que es el esófago. El esófago es un tubo muscular de unos 20, 25, 30 centímetros. Comunica la faringe con el estómago. Pero hay esfínteres. Hay el esfínter esofágico superior y el esfínter esófago inferior. Y aquí vamos a encontrar al famoso cardias. ¿Ya? Está por detrás de la tráquea y atraviesa el diafragma. Este es el músculo de respiración, el diafragma, ¿no? Ahora, ¿por qué es conocido el esófago? El esófago es un órgano que ya no podemos controlar. Una vez que nosotros pasamos el alimento, ya dejamos de controlar lo que sucede con ese alimento. Entonces, este esófago empieza a empujar a este bolo alimenticio gracias a las ondas peristálticas o movimientos peristálticos que producen los músculos que tiene este órgano. Como ustedes pueden apreciar, hay unas ondas de contracción de musculatura lisa involuntaria que empujan el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Y esto depende mucho del tamaño del bolo alimenticio, porque si es muy grande va a descender muy lentamente, y depende también de la mucosidad. Hay un mucus que se secreta que permite la lubricación y que el alimento pueda bajar rápidamente. Y también depende mucho de la gravedad, ¿no? Porque si estás boca abajo, el alimento va a demorar un poco más en llegar hacia el estómago. ¿Hace digestión el esófago? La respuesta es no, porque no presenta enzimas digestivas. Estómago, el cuarto órgano. Este órgano sí realiza digestión. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene enzimas digestivas. El estómago es un órgano voluminoso. Es la parte más dilatada de todo el tubo digestivo. Si ustedes ven, es una manguera, pero esta es la parte más ensanchada. Tiene forma de una J. Su tamaño es aproximadamente de 25 a 30 centímetros, pero eso depende mucho de la dieta alimenticia, de cuánto comes, porque si tú estás acostumbrado a meter mucho alimento, tu estómago también se extiende, se crece un poco más. Y tiene un ancho aproximadamente de 10 a 12 centímetros, ¿no? Tiene movimiento involuntario, tiene músculos involuntarios, nosotros no podemos controlar el estómago, y tiene una capacidad de almacenaje de casi 1,5 litros, o sea, 1,5 litros de comida puedes meterlo ahí. Pero eso también depende del tamaño del estómago y depende del tamaño, perdón, del tipo de alimentación que tiene una persona. Hay personas que pueden comer 3 platos de alimento y 1 litro de refresco y todavía no se sienten llenos. Se inicia con un esfínter que se conoce como el cardias, que tiene que abrirse para que pueda ingresar el alimento, y se cierra y finaliza con lo que es el píloro, que es otro esfínter que también permite la salida del quimo. Lo que hace el estómago es principalmente almacenar el bolo alimenticio. Si ustedes han comido, están almacenando el bolo alimenticio. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente 1 hora. Internamente este estómago tiene pues muchos pliegues gástricos, ¿no? Internamente. Ahora, ¿cómo funciona el estómago? El estómago es un órgano que se mueve constantemente, está contrayéndose constantemente cada vez que recibe alimento. Entonces, cuando una persona ha metido el bolo alimenticio, este estómago ya empieza a producir lo que es el ácido clorhídrico, ya secreta las hormonas, gastrina, psiquiatrina. Entonces llega el bolo alimenticio y empieza a mezclarse con todo ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, este bolo alimenticio que ya está degradándose por las enzimas, hay una enzima especialmente aquí en el estómago que se llama la pexina. Esta pexina se encarga de digerir las proteínas. No digiere carbohidratos porque es ácido. El ácido clorhídrico le da una consistencia ácida de un pH de 1 a 3. Entonces, es aquí donde se forma el quimo. Y el quimo
tiene que pasar hacia el duodeno para continuar con la digestión. El estómago tiene varias glándulas gástricas. Cada glándula presenta células y estas células producen un tipo de sustancia. Por ejemplo, las células principales son las encargadas de producir el pexinógeno. Este pexinógeno, en contacto con el ácido clorhídrico, va a producir la pexina. Esta pexina es la enzima que va a ayudar a degradar las proteínas, ¿ya? Las células parietales que se encuentran aquí son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. El estómago siempre se mantiene en una alta acidez. Estamos hablando casi igual de la acidez del limón. Un pH de 1 a 3. Es muy ácido el estómago. Por eso es que se irrita muchas veces la mucosa. El quinto órgano es el intestino delgado. Este órgano es el más largo de todos los órganos del tubo digestivo. Puede llegar a medir hasta 7 metros de longitud. Se inicia en el píloro, esfínter pilórico, y termina en la válvula ileocecal, que está aquí, que se conecta con el intestino grueso, con el ciego. En esta primera parte, ¿no? Son 3 regiones, duodeno, yeyuno y el ilio. En esta primera porción es que muchos libros dicen que se termina la digestión. Hemos dicho que hay 3 órganos que digieren: la boca, el estómago y el duodeno, la primera porción del tubo digestivo. Aunque muchos también dicen que puede la digestión acabarse todavía en el yeyuno, y el ilion es el encargado de absorber. No, eso depende mucho de la literatura. En esta parte del duodeno ocurre la mayor parte de la digestión. ¿Por qué? Porque el quimo que ya se formó en el estómago, el quimo, pasa al duodeno y aquí tiene que tener todas las enzimas para que se acabe la digestión. Entonces el páncreas produce sus enzimas y se vierte al duodeno. El hígado produce bilis, lo almacena en la vesícula y esto manda bilis hacia el duodeno y todos ellos ayudan a la digestión. Entonces, ¿cómo se produce esta digestión? Como les dije, el quimo ya es un alimento parcialmente digerido, pasa del estómago por el píloro hacia el duodeno. El páncreas produce el jugo pancreático que tiene muchas enzimas y esto a través del conducto pancreático sale por la ampolla de Vater hacia el duodeno. El hígado que produce el bilis y esta bilis se almacena en la vesícula biliar, esta se vierte por el conducto colédoco hacia el duodeno. Entonces, aquí con todas estas sustancias más las propias enzimas del duodeno es que se debe de avanzar en la digestión, se debe reducir lo máximo. Y es ahí donde se produce una sustancia ya conocida como quilo. Si el quimo era parcialmente digerido, el quilo ya es casi totalmente digerido, casi ya no hay alimentos. Solamente habría alimentos que sobran porque 1, no hay la enzima que lo digiera y 2, porque sencillamente no se ha masticado correctamente, por lo tanto no se ha digerido bien. Una vez que el quilo se ha formado, este tiene que absorberse y para que haya la absorción, las últimas porciones del intestino delgado tienen unas vellosidades intestinales muy conocidas, muy famosas, que están encargadas de absorber todos los nutrientes que se ha digerido, pero solamente aquellos que se han reducido a moléculas simples. Si no se ha masticado correctamente y no se ha digerido correctamente o no hubo la enzima para poder digerir el alimento, estas vellosidades no van a poder absorberlos. Por lo tanto, van a pasar al siguiente órgano, que es el intestino grueso, para hacer la formación de las heces. Entonces, aquí en estas vellosidades solo se va a absorber todas las sustancias sencillas. Y estas, una vez que se absorben, van a la sangre
y la sangre los lleva a todo el cuerpo, porque estamos hablando de nutrientes. Nuestros alimentos van a ir a cada una de las células para que puedan procesar y metabolizar y producir su energía. Ahora, esta absorción de nutrientes por lo común diariamente absorben casi 9 litros de agua y contienen casi 500 gramos de nutrientes, imagínense, ¿no? Estos nutrientes penetran los capilares sanguíneos y los llevan por la vena porta hacia el hígado y luego hacia otra parte del cuerpo. Estas vellosidades o microvellosidades tienen aproximadamente una superficie de absorción de casi 300 metros cuadrados. Es bastante amplio. ¿Y cómo se procesa? Por ejemplo, el alimento consumido es digerido y ahora está listo para ser absorbido y llevado a la sangre. Ustedes pueden ver en esta animación, ¿no?, cómo se da este proceso de absorción del alimento en el intestino delgado. El quilo ya se formó, las moléculas simples, sencillas, están ahí y cada vellosidad intestinal tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos que permiten la absorción de estas sustancias. O van directamente a la sangre o van directamente a la linfa. Y luego, una vez que van a la sangre, este alimento, este nutriente, es transportado a cada una de nuestras células. El intestino grueso es el último órgano del tubo digestivo. No es tan grande como el delgado, mide aproximadamente 1,5 metros hasta 2,5 metros. Se inicia en la válvula iliocecal, aquí, junto con el intestino delgado, y termina en el ano. Sus regiones son el ciego, que contiene el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto y el ano. En este órgano está lleno de bacterias de la flora intestinal, bacterias que conforman pues la microbiota del intestino, bacterias que viven una simbiosis con nosotros. El alimento que no hemos podido digerir y no hemos podido absorber pasan directamente a este lugar. Obviamente tienen bastante líquido, por eso es que una de las funciones del intestino delgado grueso es absorber agua. Entonces, mientras más absorbe, va quedando ya una masa de alimentos. Esa masa de alimentos está intervenido por todas las bacterias de la microbiota intestinal y empiezan a descomponer para formar las heces fecales, ¿no? Y también se produce la vitamina K y la vitamina B. Entonces, en este proceso de formación de las heces, tengan en cuenta que empieza las heces de manera fluida, es casi líquida. Luego se hace semifluida y luego se hace sólida. ¿Y eso por qué? Porque el intestino grueso tiene la capacidad de reabsorber agua. Si una persona no consume agua, lo va a reabsorber y sus heces van a ser secas. Si una persona tiene una enfermedad bacteriana, va a producir diarreas, ¿no?, heces diarreicas constantemente. Una vez que ya las heces han llegado hacia el recto, estas simplemente tienen que pasar por un estímulo para producir la defecación. Entonces, movimientos en masas, porque van empujando, abren el esfínter interno y es ahí donde sentimos la necesidad de defecar. Y es un acto voluntario, porque tú puedes decidir si defecas o no, ¿no? Y ahí es donde se produce lo que se conoce como la egestión, o sea, la salida de las heces. Esta es una animación también que les va a enseñar un poco cómo se produce ese proceso de la formación de heces. Este es el alimento que no se ha absorbido, va a pasar por el colon ascendente, se va haciendo más sólido por el colon transverso, mucho más sólido por el colon descendente, y va a bajar por el colon sigmoide y va a descender por el recto. Y se produce la egestión de las heces. Y para terminar, unas cuantas glándulas anexas que vamos a ver sobre el sistema digestivo. El hígado es la glándula más grande que tenemos.
pesa aproximadamente 1,5 kg. Es un color rojizo y es una fuente muy rica en proteínas para nosotros. Hay dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, son los más conocidos, y es el órgano que se encarga de producir la bilis. Esta bilis que se produce en el hígado no se queda en el hígado, sino que tiene que almacenarse y se almacena en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano relacionado con el hígado. Esta bilis, por lo común, tiene una función de emulsionar las grasas, ayuda a la digestión de las grasas, ¿no? Esta bilis tiene muchas sustancias químicas. La más importante para la digestión es las sales biliares. Estos son los verdaderos emulsificadores de la grasa. Estos de acá ayudan a la digestión de las grasas, mas no son enzimas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, esta bilis va mandando, la vesícula biliar va mandando bilis hacia lo que es el duodeno y ayuda mucho a lo que es la digestión de los alimentos, principalmente de las grasas, ¿no? La bilis ayuda mucho a la digestión de las grasas. El páncreas es el segundo órgano o glándula anexa. Está ubicado entre el esófago, el estómago y el duodeno. Tiene 3 partes. Tiene la cabeza, el cuerpo y la cola. Es una glándula mixta porque tiene una función endocrina y exocrina. De manera endocrina produce la insulina y el glucagón. Y de manera exocrina produce el jugo pancreático. Este jugo pancreático, que tiene bastantes enzimas digestivas, es la encargada pues de digerir, más que todo de vertirse al duodeno para ayudar a la digestión, ¿no? Hay muchas enzimas como la amilasa pancreática, lipasa pancreática, y todos ellos desembocan en el duodeno. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema del sistema digestivo. Más que aprendizaje para lo que es CEPRENAF, es un poco de cultura general de cómo funciona tu cuerpo. Bueno, continuamos con los seminarios. Cuídense. Gracias. Chao.